Entonces ahora vamos a revisar la detección de temperatura por infrarrojos. Ese es el primer caso de aplicación, ¿sí? Para eso vemos que hay un sensor muy interesante que se vende en el comercio que se llama el MLX 9614. Ahora, existe una familia completa de estos sensores, que hay sensores que leen una temperatura puntual, hasta sensores que leen hasta 64, o sea, 8 por 8, ¿sí? Temperaturas y transmiten la información de cada una de esas temperaturas. Estos son sensores para hacer espectrometría, son relativamente también económicos, pero entonces estamos hablando de una gama grande de sensores. Cuando hablamos de estos sensores, entonces estamos hablando de un concepto fundamental que es la medición de temperatura por emisión de rayos infrarrojos. Esto basado en que todo cuerpo emite una cantidad de rayos infrarrojos que es proporcional a la temperatura del cuerpo, ¿sí? Y ahí es importante tener en cuenta dos conceptos. Una es el espectro emitido, o sea, los rayos infrarrojos emitidos, y otro caso son los rayos infrarrojos reflejados o también los rayos infrarrojos refractados, ¿sí? O sea, que se dejan pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos tener en ese caso un cuerpo que tiene una temperatura determinada y él emite unos rayos infrarrojos que entran al sensor, estos rayos infrarrojos en el sensor, ¿sí? A través de un filtro limpia que solamente pase la componente infrarroja y adentro un fotosensor de infrarrojos convierte esos infrarrojos, ¿sí? a, a voltaje, ¿sí? Entonces, ese voltaje se amplifica y luego es convertido a protocolo I al cuadrado C para ser transmitido a los módulos externos. Entonces, volviendo a los infrarrojos, entonces un cuerpo en función de la temperatura que tiene produce unos rayos infrarrojos. Pero la cantidad de infrarrojos que salen de ese cuerpo es la suma de los que él genera más los que él refleja y más los que el cuerpo, ¿sí? refracta, o sea, los que le pasan a través. Entonces, esa suma de esos tres tipos de rayos infrarrojos nos dan la temperatura de ese cuerpo. Entonces, ahí hay que tener ciertas consideraciones. Por decir algo, tenemos un cuerpo sólido, ¿sí? Entonces, si tenemos un cuerpo sólido, la refracción de rayos infrarrojos no se da prácticamente, podemos decir eso. Generalmente hay una generación de rayos infrarrojos y si es un cuerpo sólido, ¿sí? opaco, entonces tampoco se va a dar el caso de que, o sea, la cantidad de rayos infrarrojos que reflejan también es insuficiente, de manera que los rayos infrarrojos, ¿sí? de ese cuerpo sólido fundamentalmente son rayos infrarrojos generados en función de la temperatura que tiene. Entonces, apuntando el sensor hacia ese cuerpo, vamos a poder medir la temperatura de ese cuerpo. Ahora, en algunos sensores prácticos, o sea, comerciales, existe el concepto de que se envía un rayo láser, ¿sí? Ese rayo láser, ¿para qué es? Ese rayo láser y se envía en espectro visible, se usa para que el usuario que está apuntando con el sensor infrarrojo pueda darse cuenta hacia dónde está mirando el sensor, o sea que aquí tengo un cuerpo, aquí tengo el sensor, que va a mirar, entonces se envía un rayo. ¿Por qué? Porque se sabe que en este caso la pistola de infrarrojos está mirando exactamente al punto donde pega el rayo. Algunas personas piensan que es que el rayo es el que está haciendo la medición. No, el rayo solamente es un mecanismo de paralaje, ¿sí? Sí, de ubicación, ¿cierto? Entonces, él lo que ayuda es a apuntar al lugar donde se van a leer los rayos infrarrojos y de tal forma que ese espectro visual que se apunta no afecte la medición. Entonces, él, si alcanza a regresar algo de él, la idea es que él no es el que, o sea, no es ese rayo el que está midiendo, ¿sí? Que a veces hay personas que creen que el rayo es el que mide. Ahora, podemos tener cuerpos, digamos que tenemos un espejo. Entonces, ¿qué ocurre con este espejo? Entonces,
en ese espejo no hay tampoco refracción, pero sí hay una generación de rayos, sí, infrarrojos, pero hay una gran reflexión porque es un espejo. Entonces puede que los rayos que se estén reflejando sean mayores a los que él mismo está generando. Entonces nos va a dar una medida falsa. ¿Qué se hace en esos casos? Se recurre, sí, a colocar sobre el punto donde se va a medir una película opaca. Esa película opaca, ¿qué hace? Y que sea termoconductora. Entonces, esa película termoconductora, ¿qué hace? Por convección recibe la temperatura del espejo y ella es la que emite rayos infrarrojos, ¿sí? Ella es la que se calienta a la temperatura del espejo y emite los rayos infrarrojos. Y al ser opaca, quita la reflexión. O sea, si nosotros queremos medir con un sensor de esto la temperatura de un espejo y miramos directo al espejo, esa medición va a ser una medición incorrecta, va a ser falsa. Pero si ponemos una película opaca en el punto donde se va a medir, entonces vamos a ver una medición que nos muestra verdaderamente cuál es la temperatura de ese espejo, ¿sí? Otro caso, ya el último caso para analizar, es el caso cuando se tiene el aire, ¿sí? O un vidrio, ¿sí? ¿Qué ocurre con esos medios? Entonces son medios que el espectro refractado es muy grande, ¿sí? O sea, y puede que haya algo reflejado, pero es mínimo, ¿sí? El infrarrojo que se genera es demasiado pequeño con respecto a lo que esos medios refractan. Por lo tanto, estos sensores sirven para medir en sólidos y en líquidos, pero no nos van a servir para medir, ¿sí?, el aire. Podemos medir la temperatura de pronto de algún gas que sea muy denso lumínicamente y no deje refractar la luz, ¿sí? Pero el aire que tiene un muy alto coeficiente de refracción, o sea que le pasa la luz sin mucha dificultad, ¿sí? Y la luz que refracta, la infrarroja que refracta, es mucho mayor a la que él mismo puede generar, entonces no puede ser medido con estos medios, ¿sí? Entonces es importante saber que con estos sensores podemos medir básicamente lo que son la temperatura de sólidos y líquidos. Entonces, este dispositivo cuando mide esa temperatura lo convierte en el protocolo I al cuadrado C, que tiene dos líneas, una que se llama SCL, que es el reloj, y la otra se llama SDA, que son los datos. Y el protocolo I2C lo que hace es que el procesador, el microcontrolador del módulo, envía pulsos de reloj y él devuelve datos, ¿sí? Devuelve datos, los cuales leídos, ¿sí? Y esos datos se manejan en un valor de 16 bits y este sensor envía la temperatura, ¿sí?, en forma de décimas de grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si él va a mandar 25 grados centígrados, entonces se leerá el valor 250. Si va a mandar 33,6, 33,8 grados centígrados, entonces se leerá el valor 338. Y el valor tal como es enviado por I al cuadrado C, este módulo lo convierte en Manchester y lo manda por Manchester hacia la automata programable. O sea, llega al automata programable en protocolo, en codificación Manchester por alguna de las entradas y desde el automata programable puede ser leído. Ahora, ¿en qué forma es leído ese dato? Entonces, el dato que es leído por I al cuadrado C por el módulo de DeviceNet o de instrumentación inteligente es enviado al automata programable y entra por una de las, y lo hacemos llegar por una de las entradas. ¿Cómo sería dentro del programa? Entonces, conectamos, por decir algo, a la entrada 0, ¿sí? Conectamos el sensor, entonces llamemos esa entrada la entrada de temperatura. Y resulta que debemos informarle al programa que esa entrada va a ser una entrada de dispositivo inteligente. Para ello basta con colocar en cualquier parte del programa una maniobra que asigne esa entrada a un dispositivo inteligente, así como asignábamos los encoders. Entonces, lo más recomendable es hacerlo en un bloque anterior y a ese bloque le agregamos la maniobra. En no sale le damos clic y vamos a buscar en las funciones de entrada la última de ellas que se llama asignar a la entrada un dispositivo Manchester. Entonces
Aquí dice, esta función asigna un dispositivo serial DevNet al puerto de entrada. El puerto de entrada entonces operará a través de DevNet y asigna la funcionalidad de puerto serial a ese puerto, ¿sí? Entonces, aquí le escogemos con cuál puerto, decimos que con el que se llama temperatura y le damos a aceptar. O sea, de aquí en adelante, esta entrada ya no trabajará como puerto ni digital ni análogo, sino que trabajará específicamente como un puerto DeviceNet. ¿Qué quiere decir? Que la variable temperatura es la que llega a través de una comunicación vía Manchester desde un adaptador que me adaptó un sensor específico. En ese momento podemos ya trabajar con la variable. Para las variables que decíamos, para esos sensores, no es necesario hacer ninguna calibración, no es necesario calibrar, porque ya la magnitud viene lista. O sea, ¿cómo así? Vamos a recibir valores, 250 quiere decir 25 grados, 338 quiere decir 33.8 grados. O sea, ya vamos a recibir la información lista. ¿Por qué? Porque estos dispositivos MLX vienen calibrados de fábrica. O sea, ya de la fábrica vienen listos, ¿sí? Con la calibración, o sea que solo es conectarlos y usarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que ya podemos hacer controles, por decir algo, vamos a crear una aplicación de un programador de curvas de temperatura. Entonces, por decir algo, tengo 3 set points, ¿sí? Agreguemos un set point y conectamos estos set points al... Entonces, aquí conectamos 3 set points a la tarea y vamos a hacer un programador de curvas de temperatura, que es un dispositivo que es relativamente complejo, pero que con las máquinas de estado se hace de una forma muy sencilla. Digamos que tenemos 3 puntos de control, ¿sí? Tres etapas de control. Vamos a hacer una programación de curvas de temperatura de 3 etapas y le vamos a agregar una orden de inicio, un start, y conectamos el start a la tarea. Subamos esta interfaz de start para que quede, digamos, no quede tan cruzado el cableado. Entonces, decimos que cuando pulsamos Start, se pasa entonces a la primera fase de control, donde se controlará con el primer set point. Ahí agregaremos una maniobra en la que llamamos una función de las de control que se llama control proporcional. Entonces, este control proporcional lo que hace es que me hace un control hacia una variable de salida. Escojamos que la variable de salida será local a tarea. Esta es la acción de control. El set point, en este caso será el set point 1, ¿sí? Y la medición la hacemos con la variable que se llama temperatura. Entonces, ahí tenemos ya un control proporcional que se está haciendo con salida hacia la variable local A y con el set point 1. Y digamos que vamos a controlar, se va a controlar esa temperatura durante 5 minutos. O sea que el sistema va a trabajar a la primera temperatura 5 minutos. Entonces, ahí dio 5.1 porque si miramos, está 5 minutos y un segundo. Digámosle 5 minutos, 5.0. Ahora, los set points podemos mirarlos. Por ejemplo, este primer set point dice que está en 23, este está en 24. Digamos, cambiemos los set points. Entonces aquí le digo a editar el valor, que este set point sea, digamos, 50 grados, para, digamos, que la pieza está en un primer proceso donde se retira la humedad, luego pasa a un control edito el valor a 80 grados ya para hacer un calentamiento, y luego el material se pasa a un tercer set point. El tercer set point, pongámoslo de 50 grados para mantener un enfriamiento controlado del proceso. Entonces, coinciden el primero y el tercero. Entonces, aquí ya hice un primer control, ¿sí? Y puedo copiar esta maniobra a las otras. También había podido hacer algo como esto. Puedo llegar y clonar este estado. Le doy clic derecho sobre el estado y le digo clonar. Entonces ya viene con la función, ¿sí? Aquí puedo también hacer otra cosa, decirle copiar a la maniobra y pegarla en este otro estado. Entonces tengo todas estas posibilidades de edición rápida. Pero entonces en este segundo caso ya no sería con el set point 1, sino con el set point 2, ¿sí?
Ahora, si vamos a mirar el control proporcional, que luego se estudiará, o sea, aquí ponemos la ganancia multiplicada por 32, quiere decir que en este momento la ganancia es de 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque pusimos 32. Entonces tengo aquí controla el set point 2, va a haber un control de temperatura del set point 2, digámosle durante un tiempo de 15 minutos. Y finalmente un enfriamiento durante un tiempo de 5 minutos. Entonces ahí tenemos un programador de curvas. Los tiempos en este caso están fijos, pero también tenemos un programador de curvas de temperatura. Aquí el set point es el set point 3. Entonces controlamos con el set point 1, ¿sí? Durante 5 minutos, luego con el set point 2 durante 15 minutos y luego se controla con el set point 3 durante 5 minutos. Entonces, ahí tenemos un programa de curvas de temperatura que nos va a controlar con 3 set points diferentes y eso nos genera un proceso de calentamientos y enfriamientos controlados usando un sensor conectado por instrumentación inteligente. Entonces, primero que todo, los set points pudieron sido, a ver, aquí hay un error. Mire, dije que el set point es 50. Si yo pongo el set point, el valor inicial en 50, ¿sí? Lo que realmente le estoy diciendo es que son 5 grados. Debo decirle que es 500 para que sea 50 grados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sensor trabaja en décimas de grado y podíamos hacerle un escalamiento para que quede en grados, pero me parece más adecuado trabajar en décimas de grado porque vamos a tener un control con más precisión, ¿sí? O más controlable por lo menos. Entonces tenemos 500 décimas de grado, 800 décimas de grado y 500 otra vez, o sea, 50 grados, 80 grados, ¿sí? Y 50 grados. Entonces tenemos un programador de curvas, ¿sí? El cual tiene diferentes set points, ¿sí? A partir de una medición hecha con sensor inteligente. Estos tiempos también habían podido ser traídos de diferentes set points y tendríamos un programador mucho más universal, en el cual los set points pueden ser ajustados desde un HMI o pueden ser ajustados desde una SCADA. Entonces, observen que con una aplicación relativamente sencilla construimos un dispositivo sofisticado como lo es un programador de curvas de temperatura.